Buenos días. Estamos puestos de pie, vamos delante de Dios. El título de esta mañana es el llamado del discipulado. Y nosotros somos discípulos de Jesús, amén. Y vamos a ver qué aprendemos del llamado de Jesús, de sus discípulos que Él escogió. Divino Padre, estamos a tu disposición. Pedimos tu dirección y guianza en este estudio, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que trabaje en nuestros corazones y nuestras mentes, para que no solamente seamos oidores, pero hacedores de lo que aprendemos esta mañana. Pedimos tu influencia, Señor, y que tú estés moviéndote entre nosotros, y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Voy a hacer un ajuste al micrófono. Discípulo. Según el diccionario castellano, un discípulo es un estudiante. Es una persona que sigue la opinión de otra persona o de una escuela en particular. Pero según el griego, según el idioma del Nuevo Testamento, un discípulo es uno que aprende, uno que acepta enseñanzas, pero las vive. No solamente está aprendiendo, sino está practicando. O sea, un discípulo es alguien que oye y hace. No es solamente un oidor y no hacedor. Es uno. Vamos a estar hablando de discípulos con la esperanza de que cada uno de nosotros seamos oidores y hacedores también. Y lo que está Jesús buscando con cada uno de nosotros es moldearnos, moldear nuestro pensamiento, moldear nuestras conversaciones, o sea, que Él determine lo que pensamos y determine lo que decimos, pero también que Jesús determine lo que hacemos. Ese es el proceso de discipulado. Dios va a mover cielo y tierra para traernos a un punto que pensamos como Él quiere que pensemos, hablemos como Él quiere que hablemos y obremos como Él quiere que obremos. Este es el objetivo del discípulo, y toda nuestra vida es con ese objetivo en mente. Dios nunca pierde de vista el objetivo, y el objetivo básicamente, según Romanos 8, 28 y 29, Dios quiere que seamos igual a la imagen de su Hijo, que seamos igual a Jesucristo. Esto es lo que está buscando. La verdad central, o sea, toda la lección reducida a una oración, es que Jesús llama a todas las personas a ser sus discípulos. Aún los que no están en la iglesia, Dios los está llamando con ese objetivo. Él quiere que sean sus discípulos para que un día sean como su Hijo y un día estén con Él por toda la eternidad, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Alguien lea el versículo clave, por favor, que es Mateo capítulo 4 y el verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y Abraham, ¿sabes pescar? Pues ¿cómo vas a ser pescadores de hombres? Pero créame o no, lo que Jesús quiere de los discípulos es lo que Él quiere que nosotros hagamos de otros. Él quiere que nosotros hagamos de otros pescadores de hombres. Pero no todos tenemos el oficio de pescador, ¿verdad? Yo en un tiempo me consideraba buen pescador. Ahora que voy a pescar, los que llevo pescan y yo no pesco. Soy bueno para enseñar, pero no soy bueno para pescar. Hay 3 metas que quiero lograr con este estudio. Primero es que lleguemos a comprender que el llamado al discipulado es universal. O sea, nosotros podemos tener una idea que cierta persona Dios nunca puede usar, y tenemos que descartar esa idea. No hay a nadie que Dios no pueda usar si la persona se ofrece. Aún el peor de pecadores, porque Pablo se consideraba el peor de los pecadores y mire cómo Dios lo usó.
El comprender que el llamado al discipulado es universal, incluye a todos, pero solo a los seguidores de Jesús. Él no puede hacer discípulos si no siguen a Jesús. También es que después de esta lección nosotros deseemos ser usados por Dios para avanzar la causa del cuerpo de Cristo en un mundo perdido. O sea, que nosotros continuemos lo que Cristo empezó cuando Él anduvo sobre la tierra y lo que los discípulos continuaron según el libro de Hechos, que nosotros continuemos esto. Y por último, que después de esta lección busquemos oportunidades para servir a Cristo y testificar a otros sobre las responsabilidades diarias que tenemos, porque mire, todos aquí somos responsables por diferentes cosas. En el trabajo tenemos gastos en la casa, reparaciones, hay que cocinar, barrer, planchar y qué más. O sea, tenemos responsabilidad, pero en el contexto de nuestras responsabilidades diarias debemos de estar representando a Cristo. Que cuando la gente viene a visitarnos o nos los encontramos en el trabajo, que ellos vean en nosotros algo de Jesús. Porque hermanos, fuera de Jesús no hay esperanza para este mundo. El bosquejo de esta lección, el primer punto, los pescadores siguen a Jesús. Este es lo primero que vamos a estudiar. El punto número 2, los pecadores, y ya no son pescadores, ahora son pecadores. Son llamados al arrepentimiento, que en un tiempo Dios nos llamó a arrepentirnos. Ahora, cuando no éramos cristianos, Dios nos llamó a que nos arrepintieran. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentir? ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos viven arrepentidos? ¿Cuántos están arrepentidos de lo que hicieron ayer? ¿Pero qué quiere decir arrepentidos? A ver, ahora sí. ¿Qué es arrepentimiento? Le pidamos perdón a Dios y sigamos adelante. Ya no Ok, esa es la consecuencia del arrepentimiento, pedirle perdón. Pero el arrepentimiento es que estamos cansados de la vida que estamos viviendo y queremos cambio. O sea, estamos arrepentidos de quién somos y queremos un cambio. Si no llegamos a ese punto no vamos a ser salvos. Porque la persona que está satisfecha con sí mismo no busca Salvador. ¿Me entiende? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué hacemos ahora que ya somos cristianos? Que Dios ya cambió nuestra vida. Cuando estamos angustiados por algo que no está bien, lo vamos a la Biblia, leemos y oramos. Ok. Pero arrepentimiento es antes de aceptar a Cristo, para recibir a Cristo. Ahora que somos cristianos, la Biblia nos dice que si confesamos, no dice si nos arrepentimos, porque ya estamos en Cristo. Pero ya que estamos en Cristo metemos la pata y la confesamos ahora. ¿Por qué debemos de arrepentirnos de estar en Cristo? ¿Me entiendes? Si ya estamos en Cristo, somos hijos de Dios, pero pecamos, ¿para qué arrepentirnos? Solo confesar el mal que hicimos. Y Dios es justo y hábil para perdonar. Para el no cristiano tiene que querer cambiar para ser hijo de Dios. Pero el que ya es hijo de Dios confiesa el mal que hizo. Sí, espero que me entiendan, ¿ok? Como ahora queremos hacer discípulos de gente. La gente tiene que venir a un punto que está harto de su vida y quiere un cambio, si no, ¿para qué abrazar a Cristo? Abrazamos a Cristo porque ya no podemos manejar nuestra vida, queremos un cambio. Pero ya de cristianos lo que queremos es que Dios perdone el mal que hicimos y que lo borre. Y Dios es justo y hábil para hacerlo. Los pecadores son llamados al arrepentimiento. El último punto 3, autoridad otorgada a los discípulos. Dios no nos hace sus discípulos y nos abandona a nuestros recursos. En primer lugar, nuestros recursos no nos salvaron. Fueron los recursos de Dios. Dios provee lo que necesitamos para ser sus discípulos. Los discípulos, en cuestión de seguir a Jesús, empezaron a descubrir cosas. ¿Recuerdan el incidente cuando estaban en el mar de Galilea y se levantó una tormenta y Jesús la calmó? ¿Qué dijeron los discípulos? Hasta los vientos le obedecen.
Ve, están descubriendo, eso no lo sabían antes. Eso lo van descubriendo. El discípulo, entre más sigue a Jesús, más aprende de Jesús. Ahora, me llama la atención, y estaba hablando con mi esposa porque esta mañana desperté temprano y no me podía quedar dormido y se me vino un pensamiento. Entre más conocemos de Dios, más debemos de desconfiar de nosotros. O sea, entre más nos acercamos a Dios, más debemos de distanciar de quién somos, porque lo que yo he descubierto, entre más descubro de Dios, menos confianza tengo en mí. Porque si soy algo es Él, no soy yo. Eso me da tristeza que en muchos ministros y en muchos siervos de Dios hay orgullo. Entonces, ¿qué conocen de Dios? Porque no tenemos nada por qué enorgullecernos. La verdad es que entre más cerca a Dios, más humildes somos y más maravillados de que Dios sigue amándonos y procurándonos. Entre más nos vemos en la luz, más defectos vemos. Ya estoy pensando cambiar los focos, que no alucen tanto porque estoy contando más arrugas. Ustedes no, yo sé, están jovencitos. Los pescadores los siguen. Vamos a ver el encuentro personal que tiene en Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. ¿Alguien léalo, por favor? Junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, esto me llama la atención, porque estaban echando la red en el mar, porque eran pescadores, o estaban pescando, ¿no? Sabía que yo no sabía de redes, hasta que vine a los Estados Unidos y me casé con una salvadoreña. Y agarraban la red y la tiraban. Yo agarraba la red y la enredaba toda. Yo era de caña. Pero ellos eran de red y la estaban tirando porque eran pescadores. Ahora, Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron las redes, dejaron la barca y lo siguieron. ¡Wow! Ahora, ¿qué conocían de Jesús hasta este momento? Piénselo bien. Acuérdense que rumores se desparraman más rápido que el teléfono hoy en día, los chismes. Porque, a ver, yo soy el último para darme cuenta de lo que está pasando en la iglesia y de repente el pastor sabía. ¿Y cómo voy a saber? Yo no soy adivino. Los adivinos no van al cielo. Pero me empiezan a contar cosas y yo me quedo y dice: wow, qué rápido se desparrama algo, ¿no es cierto? ¿Qué sabían de Jesús? No sabían mucho, pero sabían cosas. ¿Qué había acontecido antes de esto? En el capítulo 4, los primeros versos, habla de Jesús en el desierto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días en el desierto? 40 días, por 40 días desapareció Jesús. Nadie sabía. Él se fue, el Espíritu Santo lo dirigió. Antes de 40 días, ¿qué pasó? Antes de ir al desierto a ser tentado por el diablo. Ay, hermanitos, ¿quién lo bautizó? Juan el Bautista lo bautizó. Juan el Bautista para ese entonces tenía fama. Y los discípulos habían estado allí con Juan. ¿Qué? ¿No creen ustedes que habían escuchado de que venía Jesús por la playa y lo vio Juan el Bautista y dijo de Jesús? ¿Qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, no lo había dicho de nadie más. ¿No cree usted que la gente se hubiera puesto a pensar por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ahora, Jesús entró a ser bautizado con los demás. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de repente siendo bautizado por un simple ser humano. Pero cuando lo bautiza, ¿qué ocurre? La paloma.
Ok, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él. ¿Qué más? La voz de Dios. Primero se abren los cielos y la voz de Dios dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Oiga, ¿cuántos bautizaría Juan ese día? Y solamente uno le ocurre eso. No me diga que no van a andar hablando. Y Juan ya tenía seguidores. Gente venían de todas partes para ser bautizados por Juan. ¿Cuántos atestiguaron eso y regresaron hablando de esas cosas? Eso es lo que más o menos sabían Pedro y Andrés. Y con eso fue suficiente para dejar todo y seguirlo. Oye, están dejando negocio. Alguien me dijo, si Dios me llama, dice, no, porque de esta manera sigo diezmando. De repente no iban a estar trabajando, eso no iban a tener con qué diezmar. Pero ¿quién fue el que los llamó? Fue Jesús. Dejaron todo y lo siguieron. Esto es lo que sabían. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo bautizó. Sabían que fue uno de los bautizados y era bautismo de arrepentimiento. ¿De qué tenía Jesús que arrepentirse? Ahora, ¿cuántos de ustedes se imaginan que la conversación de que Jesús era un bastardo no se ha de haber promulgado? Porque salió a la superficie más adelante cuando los fariseos le dicen, nosotros somos de quién somos, no somos bastardos. ¿Qué estarían diciendo? ¿Me entiende? Acuérdense que Jesús nació de una virgen y José se casó con ella ya que estaba ella embarazada. ¿Y cuántos se han de haber quejado de eso? Estoy seguro que el chisme sigue. Y cada vez que lo miraban, lo conocían como el que venía de Nazaret. Pero bueno, ahora, ¿cómo los preparó el oficio de pescador para ser pescadores de hombres? Aquellos de ustedes que han pescado. Saber tirar la raya para pescar, porque si no la tira bien no agarra nada. Ok, eso del oficio de pescador y de caña, ¿qué le van a tirar al pescador? No, yo no he tirado con el pelo, pero con tarraya. ¿Pero qué aprendieron? Ok, ser paciente. Ok, los pescados vienen a uno. ¿Qué quiere? Aprendieron que tienen que ir a los pescados. Ok, cuando Jesús vino y le dijo a Pedro que arrojara la red al otro lado, ¿qué le dijo Pedro? Pero si ya hicimos todo hicieron. eso. Ok, si toda la noche hemos estado pescando, dice, y no hemos pescado nada, pero si tú dices, lo tiro. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo Pedro? No hay pescados aquí. Aquí, en la iglesia, puede haber pecadores, pero no venga a la iglesia a buscar pecadores. Y si los encuentra, son salvos por gracia. ¿Dónde tenemos que ir a buscar los pecadores? Y eso es algo... Les está diciendo, este oficio de pescador les ayuda a pescar hombres, pero ahora tienen que ir a buscarlos. ¿Qué hizo Jesús? Dejó el cielo para venir a buscarnos. ¿No es cierto? A buscar los perdidos. Ahora, hay 3 cosas que Dios nos llama antes de Cristo. ¿Qué 3 cosas nos llama? A todos. Ayunar, orar y salir a predicar, hablar. No. ¿Y cómo nos...? Y entiendo lo que está diciendo, nos llama a predicar y todo eso, pero el llamado que digo yo es como, yo le llamo a ella salvadoreña y a usted, o mi esposa también, y a usted le llamo hondureña, dominicana, ¿verdad? ¿Entiende? Ecuatoriana. En otras palabras, ¿qué nos llama? No nos llama israelitas, no nos llama mexicano. ¿Qué nos llama? Ok, pecadores. Pero hay 3 definiciones que se dirigen a nosotros. Primero, vino a buscar los perdidos, nos llama perdidos. Número 2, nos dice Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
no podemos cumplir el objetivo de por qué nacimos, para glorificar a Dios. Estamos destituidos, separados, distanciados, nunca podemos glorificar a Dios. También nos dice Efesios capítulo 2, estamos muertos en nuestros delitos. Ok, esos son la gente que debemos de buscar. ¿Con qué fin? De ganarlos para Dios. Él es lo que Él hizo primero, Él vino con ese fin. Vamos al alcance mayor, en Mateo capítulo 4, verso 21 al 22. Alguien léalo. Uno de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. So que vemos algo semejante a lo que leímos de Pedro y Andrés. La diferencia es que estos son jóvenes. ¿Están trabajando por quién? El papá. De repente llega Jesús y los llama y el papá no se queja. Esto dice mucho del papá. Oiga, están remediando las redes. Ahora, muchos de nosotros, siendo jóvenes, podíamos haber pensado que sinvergüenzas no querían acabar. ¿Por qué no le dijeron a Jesús, espere que acabemos? Y luego dejamos las redes arregladas para papá. No, Jesús le llama, dejaron todo, el papá no se molesta y ellos no hicieron mal. ¿Por qué? Porque quien está llamando es mayor que el papá. Yo tengo que admirar al papá. Tenía algo de convicción de quién era Jesús. Oiga, Jesús no estaba en el grupo exclusivo de los fariseos y saduceos. No era parte de ellos. No era un maestro, no era un Nicodemo, no era José Arimatea, un fariseo. No lo era un carpintero. Pero algo tenían de conocimiento de él, que cuando ellos, Juan y Jacobo, dejaron las redes y dejaron al papá y lo siguieron, estuvieron consentidos con eso. Esto es increíble. Y no me diga que Juan y Jacobo eran irresponsables y andaban buscando cómo escaparse. Pues sí, vámonos para dejar esto. No, no era eso. Era por el llamado de Dios. Ninguno de nosotros somos llamados a servir a Dios aislados de otros. Porque mire, ya van dos pares que llama. Pedro y Andrés. Podía haber llamado solo a Pedro, pero llamó a Pedro, Andrés, llamó a Juan y a Jacobo. No está llamando a uno que lo siga y luego lo desecha y agarra a otro. Ya lleva 4. Y estamos para hablar de otro. Mire, cuando Dios nos impresiona, cuando Dios nos pide que hagamos algo, cuando nosotros obedecemos a Dios, va a impactar nuestra familia. Porque vamos a dejar el hogar si Dios nos ha llamado a ir por ahí. Y vamos a dejar familias, queridos, y vamos a ministrar a familias también, pero a queridos y a extranjeros, porque ellos de repente dejaron eso y nos dice aquí que en estos 2 casos los 4 eran pescadores. Y el llamado de Dios no viene a nosotros solo por el oficio que tenemos o la posición que tenemos. Porque mire, Pedro era dueño de la barca. En el caso de Juan y de Jacobo, el papá era el dueño de la barca. Pero en el caso de Pedro y Andrés, los dos tenían barca y tenían negocio. Cuando estuve a las orillas del mar de Galilea, nos enseñaron las ruinas de una casa. Pero lo que me llamó la atención es que las ruinas de la casa era la casa de Pedro. Y la casa de Pedro tenía agua subterránea. Tenía baño interno, no tenían que salir afuera. Yo fui criado en los días de los pozos allá afuera, que teníamos que ir de noche y todo.
como niños detrás de un árbol, pero ya de adultos íbamos al pozo. Ustedes quizás no, en Cuba tuvimos que hacerlo. Que la pastora le entró al baño primero y cuando salió le dijo a mi esposa, perdóname, no le floché. Pues era solamente una, bien juguetona la hermana. Pero digo, pero Pedro tenía ahí donde ir al baño, porque tenía agua subterránea. En otra parte tenía agua clara que usaban para refrigeración. Y allí bajaban la comida a las aguas frías y ella anduvo en los túneles de Jerusalén. El agua estaba fríita, ¿verdad? Y bien clara. Y así era. Y la casa de Pedro dejó todo eso para seguir a Jesús. Y dejó su esposa y la suegra. La suegra debe haber sido fácil, pero la esposa no creo. Pero lo que estoy diciendo aquí, estamos hablando de dos jóvenes que no son dueños. En el siguiente pasaje vamos a estar hablando de Mateo, de un publicano. Pero lo que quiero decir, hermanos, que cuando Dios nos llama no está buscando cierta ocupación. No está buscando ciertas habilidades, porque Él provee lo necesario para que seamos sus discípulos. Y no está buscando cualquier otro factor que nos distinga de otra gente. O sea, no está buscando gentes carismáticos. Está buscando gentes que nosotros posiblemente ni les hubiéramos prestado atención, no les hubiéramos dado algo. ¿Y con qué fin? Para buscar a los perdidos, a los destituidos de su gloria, a los muertos en sus delitos. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Ahora vamos al segundo punto. Los pecadores llamados al arrepentimiento. Vamos a considerar el testimonio personal de uno de ellos, en Mateo capítulo 9 y el verso 9. Si alguien hace el favor de leerlo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, lo que no dice aquí, se levantó, guardó el dinero, encargó a otro y le siguió. Se levantó, dejó la banca, dejó el cambio de dinero, dejó el papeleo que tenía ahí, porque tiene que haber tenido algo de documentos de las familias que tenían y la cantidad de dinero que estaban obligados a pagar de impuestos. Dejó su trabajo, dejó todo atrás y siguió a Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Mateo y los 4 pescadores? Que el Señor no lo llamó, o sea, Jesús no lo llamó y a los otros lo llamó. Jesús no llamó a él, le dice, sígueme. Dice, pasando Jesús de allí, le dijo, sígueme. Sí le llamó. Es un llamado personal. Les llamó a los 5, pero ¿cuáles las distinciones? Mencione varias. Pescadores. Ok, pescadores. Mateo no era pescador, era cobrador de impuestos, era publicano. ¿Qué otra cosa? Económico, estatus económico. Ok, Mateo era rico. Bueno, posiblemente Pedro y Andrés eran ricos. Pero la riqueza de Mateo, según el chisme, era por robos. Era rico, pero había otra distinción. Los pescadores eran casi ignorados. Pero no los consideraban pecadores. Pero Mateo era rechazado. Ahora entiendan lo que estoy diciendo. Jesús escogió a un despreciado, rechazado, para seguirlo. ¿Qué va a pensar la gente de Jesús? ¿Estará Jesús interesados en qué piensan de él? ¿Verdad? Él no está procurando eso. Él sabe quién es él. Y lo que la gente piense de él no importa. Y lo triste es que si piensan mal de él, ellos son los que pierden. Jesús no pierde. Pero está llamando a este. ¿Qué quiere decir? Nos llamó a nosotros y nosotros estábamos quizás no despreciados por el mundo, pero nosotros no estábamos con Dios y nos llamó. Lo que quiero decir es, hermano, que pescadores y publicanos están en la misma barca, perdidos, destituidos y muertos. Cuando vemos a gente que otros desprecian, violadores de niños y esto y que el otro,
Jesús puede venir a ellos y dice, sígueme. Y lo que Jesús espera que deje todo y lo siga, que haya un cambio, ¿verdad? Pues vino a la prostituta, ve y no peques más, a la adúltera. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios no hace exclusividad de personas. Eso es lo que nos está enseñando. Todos pueden ser discípulos, no hay nadie que no pueda hacerlo. Hay gentes que les tenemos un coraje, una rabia, como la señora que odiaba al hombre que mató a su hija y literalmente la hizo garras. En su ministerio a las cárceles se encuentra con él y según las prisiones andan buscando un hogar donde lo reciban para poder soltarlo. Y nadie quería recibirlo en casa por quién era. Cuando esta señora se da cuenta que él fue el que mató a su hija y él la ve, él se asusta y corre contra la pared y le dice al guardia, sáquenla, sáquenla. Y la señora metió la mano en la bolsa y él creía que iba a sacar un arma y dice, me va a matar, me va. Y sacó la Biblia. Y la señora empezó a llorar. Y dice, Dios me ha dado un amor por ti. Y lo que pasó literalmente es que la mujer terminó adoptándolo. Y lo recibió en casa y el juez no quería. Pero ¿sabe quién es él? Sí, yo sé quién es él, pero mi Cristo murió por él. Y lo que estoy diciendo es que no hay nadie que no pueda llegar a ser discípulo de Dios. Y ese muchacho llegó a ser discípulo de Dios. Se salvó por la señora que prometió matarlo en un día. O sea, este es el mensaje de ser discípulos. No le nieguen la oportunidad a esas personas, porque mire, no importa la posición social de la persona, no importa el sentimiento público contra esa persona, no importan los recursos que tengan o falta de recursos, las ambiciones que tengan a lo largo plazo o plazo temporal. Dios quiere hacer a todos discípulos, no hace excepción de personas. También debemos de descubrir que cuando somos llamados, ahora no me diga que los pescadores no estaban satisfechos con el trabajo. Les había conseguido cierta dignidad, pero dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo que es mayor que lo que el mundo puede ofrecernos. Cuando Dios nos llama, nos pone a un nivel superior a lo que el mundo provee. Eso es lo que está diciendo el llamado a discipulado. Hermanos, hay una satisfacción en Cristo que el mundo nunca va a proveer. Yo estaba satisfecho, a mí me encantaban los trabajos que yo tenía. Mayordomo, fui dueño de mi propia compañía. Me habían invitado a educarme para mandarme a Sudamérica a levantar y abrir fábricas. Y un salario extraordinario. Y todo eso lo dejé para pastorear una iglesia que ni entraba dinero. Oiga, si entraban $8 a la semana era mucho. Porque esta gente estaban acostumbrados a sacerdotes y no querían darme dinero para andar con carro del año. Y ellos con sandalias. Tuve que enseñarles a diezmar y ofrendar. Pero no sabían, pero había una satisfacción. Vine de ganar mucho dinero a donde estuve casi buscando trabajitos para poder poner comida en la mesa y nunca me faltó, hermanos. Pecadores proveen. Hay una satisfacción de seguir la voluntad de Dios que es superior a cualquier aplauso que el mundo le pueda dar. Hay un gozo que tenemos en Cristo que el mundo no provee. Hay una importancia que Dios nos da. Oiga, ¿qué tan importantes somos que Cristo vino, se hizo carne y murió por usted y por mí? ¿Qué tan importantes les fuimos a Él? No que éramos importantes, sino que esa es la importancia que Él nos dio. Que su vida no fue nada por salvarnos. Entonces, hay algo que el llamado a ser discípulo de Dios nos consigue que el mundo nunca va a conseguir. Y Mateo lo descubrió. Le dio la espalda a todo eso, hermanos. ¿Sabe qué descubrí yo en el altar? Algo que me conmovió. Yo creía que Dios me odiaba. Había llegado a ese punto porque yo me odiaba.
Y si yo no era amable, dice, ¿cómo me va a amar Dios? Y en el altar ahí dice, Dios me ama. Oiga, empecé a llorar de gusto. Nadie me podía callar. Y ahí descubrí, Dios nos ama, increíble. El discípulo debe de amar al pecador. Ok, vamos a sanador y perdonador. Porque según Lucas, después de que Jesús le dice, sígueme, y Mateo se pone de pie y le sigue, organiza un banquete en honor de Jesús y invita a todo mundo. Porque los fariseos y saduceos se presentan, pero no entran. Y no entran, no porque no están convidados, no entran porque era publicano. Y porque llegan los publicanos y los pecadores. Mire, vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 10 al 13. Este es Mateo, acaba de recibir a Cristo. Léalo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, so ¿qué vemos entre los fariseos aquí? Que se quejan con los discípulos. En primer lugar, ¿por qué los fariseos no fueron a Jesús? ¿Por qué fueron a los discípulos? ¿Qué opinión tenían de los discípulos en comparación a los que asistieron al banquete? Porque los discípulos también asistieron al banquete y ahí andaban metidos entre publicanos y pecadores. Pero interesante que los fariseos vinieron a los discípulos. A los discípulos los pusieron en una categoría por encima de publicanos y pecadores. No los consideraron en el grupo de publicanos y pecadores. Ellos tampoco se consideraron. Interesante que agarraron los pescadores aquí, pero no a Mateo. Y Mateo fue llamado. Fue a los discípulos, a los 4 que tenía a este punto, y le preguntan por qué Jesús anda con pecadores y publicanos. Los discípulos también andaban en la bola. Pero ven, los pusieron a un nivel y no fueron a Jesús, sino fueron a los discípulos. Quiere decir que Jesús les dio cierta responsabilidad a los discípulos, que los fariseos lo vieron a ellos como parte de un equipo. Y básicamente querían saber, ¿qué está haciendo su maestro? ¿Qué está haciendo su líder aquí con estos? Díganles que no ande con ellos. Y los discípulos no le contestaron. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora Jesús lo oyó. No se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué está diciéndoles? Piénselo bien. Los que están enfermos, los que necesitan y los que ya están salvos. Ok, pero ¿qué les está diciendo directamente? Vamos a decir que usted es farisea y usted está quejándose por los pecadores y publicanos que están con Jesús y los discípulos. Usted se está quejando y Jesús le dice a usted, los sanos no necesitan médico. ¿Qué le está diciendo a usted? Pues dice, ellos necesitan y nosotros no. Correcto. Los fariseos y saduceos se consideran sanos. Y los publicanos y pecadores no se consideran sanos o vienen en busca del médico, que es Jesús. Y Jesús le llama enfermedad al pecado. No en el sentido porque la enfermedad usted no la busca. Usted no se enferma porque usted quiere. O sea, somos pecadores porque nos gusta el pecado y a veces porque no podemos resistir el pecado. Pero en Cristo nos da poder para poder resistir. Pero dice, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Son los que estaban viniendo, porque aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Y Jesús no lo reprocha. Y los discípulos no lo consideran repugnante. Se sentaron con ellos, se sentaron en casa, imagínense. Que vamos a un restaurante. Y aquí por la calle Bisonet, que aún en tiempo de frío andan casi encueradas las mujeres allí. Que de repente entren unas 5 mujeres así, enseñando su gloria así, o vergüenza, si vienen y se sentan con usted y con nosotros, y nosotros las recibimos. Y vienen porque nos vieron orando por la comida. ¿Me entiende? Y eso es lo que está pasando aquí. Son los fariseos y saduceos se quejan. Y Jesús dice, los enfermos que están necesitados, buscan. En primer lugar no van a venir a nosotros porque no vamos a pagarles. Quizás les compramos comida. Vienen porque vieron algo en nosotros que ellas quisieran tener. Y eso es lo que está pasando aquí. Jesús no perdió de vista. Podía haberse sentado y disfrutar la comida y la amistad. No, Él sigue ministrando. El discípulo no deja de ministrar. Cumpleaños, aniversarios, lo invitan a comer. Oiga, yo tengo que andar disculpándome con la gente. Dice, perdóname, pero yo soy predicador y voy a predicar. Si veo algo fuera de orden, voy a llamar la atención. El discípulo hace lo mismo. Jesús hacía lo mismo. A veces ni decía nada, pero él escuchaba la mente. Y le pregunta a Simón, el fariseo, oye, Simón, ¿quién ama más? ¿A quien se le perdona menos o más? Pues al que se le perdona más. Pues mira, esta mujer, tú ni me lavaste ni me ungiste, pero ella no ha dejado. ¿Me entiende? ¿Cómo aprovecha Jesús las oportunidades? Hay que aprovecharlo, ese es discipulado. Jesús aprovechaba las oportunidades para enseñar. Dice, no he venido a llamar a los justos, a los pecadores, de cuales un tiempo éramos nosotros. Ahora son otros. ¿Cómo tratamos a esos pecadores? ¿Me están entendiendo? Ok. Lo primero aquí dice, la invitación fue para los fariseos también. La puerta estaba abierta. Los fariseos fueron los que no quisieron entrar. No fue decisión de Mateo. Mateo los hubiera recibido. Porque acaba de descubrir que Dios lo había salvado. Y ahora Él quiere que todo el mundo disfrute del banquete. Los fariseos fueron los que se distanciaron. Si se van a distanciar de Dios, que no fue a culpa de nosotros, que sea decisión de ellos. Eso no es para el llamado, el ministerio no es limitado para líderes. Segundo, el ministerio a las personas que sufren no tiene nada que ver con ceremonias, fue un banquete. Los invitó a su casa. No fue un gran evento evangelístico. Invitamos a un gran evangelista a venir a predicarles. No, lo invitó a casa. ¿Me entienden? O sea, el evangelismo es personal, es uno a uno. Todos ustedes conocen gente que no son cristianos. Pero ¿cuántos de los que no son cristianos saben que ustedes son cristianos? ¿Cuántos de los que no son cristianos usted los ha invitado? ¿O ha visitado con ellos? Yo he estado en bautismos de bebés y alguien me dice, ¿por qué? Si no creemos en eso. No, pero yo creo en los que están allí perdidos. Y aprovecho, porque somos luz, hermanos, y la luz se enciende donde no hay luz. Para aquí hay mucha luz. ¿Le puedo decir lo que ha pasado ahí en la vecindad donde yo vivo? Ya no me quieren, no me hablan. Pero que no la quieran porque usted quiere a Jesús. Y porque los quiere para ganar para Jesús. Llegaron a la casa, pero ahora ya no me voltean. Sí, que la gente se distancie de usted como la gente se distanciaron de Jesús. Y algún día van a estar gritando que la crucifiquen. Y le aseguro, yo no voy a clavar el clavo. Y la tercera cosa de esto es que el ministerio siempre debe enfocarse en la necesidad espiritual de la gente. Porque, hermano, la vida eterna, usted puede darles de comer, pero van a morir y van a ir al infierno. Y puede que vivan la vida cómoda aquí,
pero va a haber incomodez por toda la eternidad. Solo lo que más le importaba a Jesús era vida eterna. Ahora Jesús, como somos sal y todo eso, Dios, su presencia en nosotros, hay cierta atracción, y la atracción, la gente nos van a buscar. Yo les he dicho, cuando Dios ha ministrado a cierta gente, según lo que Dios ministra a ustedes van a traer esa gente y van a querer saber algo de ustedes. Ok. Pero hermanos, somos discípulos y los discípulos hacen discípulos. Nos dice Mateo capítulo 28, el verso 19 al 20, ir y hacer discípulos de ¿qué? Todas naciones. La palabra ir, según vamos en nuestra vida cotidiana, debemos estar haciendo discípulos. Jesús, donde quiera que iba, donde quiera que lo invitaban, Él aceptaba. No rechazó ninguna invitación. Hemos puesto de pie. Divino y eterno Padre Celestial, en un día viniste en pos de nosotros y nos llamaste a seguirte. Y no nos arrepentimos de ese llamado. Ahora, danos de nuevo para invitar a otros a seguirte. Y Dios, ayúdanos. Tú apartaste 12. Y entre esos 12 uno te traicionó. Pero no te arrepentiste de haberlo llamado. Él tomó malas decisiones, no fue culpa de usted. Y Dios va a haber gente que llamamos, que traemos y que van a traicionar o van a negar, pero eso es cuestión de ellos, no es cuestión nuestra. Nosotros tenemos que amarlos y tenemos que hablarles. Y luego tenemos que buscar hacer más discípulos para que la iglesia siga creciendo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y ver las oportunidades para sembrar semilla eterna en los corazones de almas perdidas, destituidas y muertas. Ayúdanos en eso, a aprovechar toda oportunidad en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén.